Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Quién puede contar contigo? Tu corazón es el mejor lugar para recibir a alguien. Como María, ¿te dispones a recibir a tus hermanos? Pongámonos todos bajo su fiel custodia y digamos con confianza: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Se ponía serio sobre ese madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí a su hija que dio de comer a un millar de gentes y a pobres y enfermos. Los miro de frente, río con aquellos. Pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Marcos. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al decir estas palabras, Jesús ya se encontraba muy débil. Ya hacía rato que lo habían crucificado y a este punto ya había perdido demasiada sangre. No había dudas de que la muerte estaba llegando.
a los pies de la cruz, ya casi no quedaba nadie, solo los soldados, el discípulo amado, la madre y otras pocas personas que le acompañaban. La gente se había comenzado a ir y la escena era cada vez más oscura y desoladora. Jesús entonces se sintió solo, profundamente solo. Jesús experimentó en lo más profundo de su humanidad el drama humano de la soledad. Este Dios hecho hombre en la cruz llevó la encarnación hasta sus últimas consecuencias, y una de esas consecuencias le llevaría a conocer la terrible soledad humana. Jesús experimentó esa situación existencial en la cual ni siquiera Dios aparece por ninguna parte, y de lo más profundo de su ser brotó un grito que quizás nadie se esperaba, un grito que atraviesa la historia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos preferirían que Jesús nunca hubiese dicho estas palabras. ¿Qué imagen de hombre Dios estaba dando? ¿Qué se podría decir a su favor ante tantos que a lo largo de la historia negarían su divinidad? Pero lo cierto es que no solo las dijo, sino que las gritó. Las convirtió en un grito desconcertante que a la vez que nos confunde, nos consuela. Es Jesús, es el Hijo de Dios, y le está diciendo al Padre: ¿por qué me has abandonado? Es como si Dios se desentendiera de él. Es como si Dios nos diera la espalda y se olvidara de nosotros. Parece algo terrible, pero al mismo tiempo, este grito le dio a Jesús una ocasión única para hacer patente la cercanía de Dios. Nunca Jesús nos ha revelado más claro quién es Dios y quién es el hombre. Jesús está siendo solidario con nosotros. Jesús está experimentando, siendo Dios con nosotros, la ausencia del mismo Dios. Jesús está experimentando la angustia que sentimos nosotros cuando nos sentimos solos, para poder darnos una palabra de aliento en medio de nuestra soledad. Los cristianos tenemos que saber el carácter existencial de la vivencia de la fe. La fe no es una idea, la fe no es un concepto, la fe es algo que se vive, y desde la fe muchas veces sentimos a Dios presente, pero desde esa misma fe a veces Dios no aparece por ninguna parte. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito angustioso de ese que busca a Dios y no lo encuentra, de ese que se siente solo y en medio de su angustia y de su confusión le pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? En el momento de la cruz no cabe duda que Cristo está haciendo suyo el grito humano del por qué, el grito del que no encuentra respuesta y no siente la presencia de Dios. Pero su grito no es de desesperación, no es una queja amarga, es una oración hecha a voces delante de Dios. Está rezando con un salmo, le está pidiendo a Dios: házteme presente, ¿por qué me abandonas? Cristo nos está enseñando en medio de nuestra angustia
de nuestros interrogantes y de nuestra soledad a llamar a Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto no Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Estamos llegando al momento culminante de la vida de Jesús. En la mente y en el corazón del crucificado se mezclan sentimientos, recuerdos, experiencias y sobre todo el deseo de obedecer a la voluntad del Padre Celestial hasta las extremas consecuencias. Después de los azotes y las torturas por parte de los soldados romanos, después del extenuante camino hacia el Calvario cargado de la cruz, después de haber experimentado en su carne la violencia desgarradora de los clavos, Jesús tiene sed. ¿Cómo es posible? El que en el pozo de Jacob había dicho a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y también en las fiestas de las tiendas en Jerusalén había gritado: si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree en mí, como dice la Escritura: de su seno correrán ríos de agua viva. Estas dos citas de la Escritura hacen referencia a Cristo, que ofrece agua viva, es decir, el don del Espíritu Santo, don que permitirá a los creyentes entrar en comunión con Él, don que se manifestará plenamente después de su muerte y resurrección. Ahora Jesús, en el momento máximo de su agonía, tiene sed, y los soldados le proporcionan con una caña una esponja empapada de vinagre para que se cumpliera la Escritura, como dice el Salmo 22. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a la garganta. Y también el Salmo 69. Han apagado mi sed con vinagre.
Es lícito preguntarse, ¿es solo física la sed de Jesús o el evangelista quiere manifestar que Jesús está sediento también de otra realidad? En la cruz Jesús se muestra frágil, necesitado, pero al mismo tiempo quiere que se colme su sed con una respuesta incondicional a su amor. La mayoría del pueblo de Israel, el pueblo elegido, no había aceptado su persona, no lo había reconocido como el Mesías enviado por el Padre, no había acogido su mensaje de liberación del pecado y de la muerte. Sí, la sed de Jesús es también provocada por la ingratitud de los hombres, rechazando su luz, su verdad y su amor desbordante. Entonces, es preciso saciar la sed de Jesús con actos de amor, con gestos de bondad y de compasión, con actitudes de perdón y misericordia hacia el prójimo. Que no nos suceda ser personas ingratas, dando a Jesús una bebida amarga, como hicieron los soldados a los pies de la cruz. Tengo sed. Este grito de Jesús está dirigido también a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Tengo sed de tu corazón, de tu fidelidad, de tu compromiso de discípulo, de tu amor a la justicia, de tu entrega total. La cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Para donde se inmoló el Cordero inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Sexta palabra. Todo está cumplido. Del Evangelio de San Juan. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Poniendo su vida en manos de Dios Padre, Jesús dice: todo está cumplido. Todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros antepasados y por fin en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, hecho como uno de nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Sí, queridos hermanos y hermanas, en Jesús podemos decir que todo ha llegado a su cumplimiento.
Esta palabra significa que Jesús ha terminado su camino de redención. También puede tener un sentido más profundo, como si dijera: he consumado mi tarea, he realizado el encargo recibido por Dios, o más aún como si dijera: he pagado lo que debía al venir a este mundo, la deuda de los hombres, la redención de la historia. En la lengua que hablaba Jesús tiene el sentido de pacificarlo todo. Todo está pacificado. Así ha entendido esta palabra la carta a los Efesios cuando dice que en Cristo, en la cruz, pacificó todas las cosas, de manera que los que antes eran enemigos pueden ya reconciliarse. A Jesús le han matado, le han expulsado de la sociedad y sin embargo Él ha pacificado a los hombres, perdonando a todos, ofreciendo una paz que transforma. Hoy muchos dicen paz, hablan de paz, pero están preparando su propia guerra. Jesús, en cambio, ha dicho: todo está pacificado, y lo ha dicho entregando su propia vida. Con esta palabra Jesús ha cumplido la Escritura, llevando hasta su meta las promesas de Dios. Y aunque hoy todavía sigue siendo ignorado o rechazado, Él ofrece su camino, su culminación para todos. Él se convierte en meta y fin para el hombre que viene a este mundo. Pensar que no existe camino, que no hay un fin, una meta que alcanzar, es vivir un infierno existencial. Entonces hoy, ante el Dios crucificado, podemos hacer oración por los que mueren sin consumar su camino. Ponemos ante Dios la vida de aquellos que parecen morir antes de tiempo, de los niños sin nacer, de los fallecidos a los pocos años, de los jóvenes, de las familias rotas, de cientos y miles de personas víctimas de la pandemia que no podrán decir como Jesús: todo se ha cumplido. Ellos no pudieron decirla, pero Jesús la dijo por ellos: todo está cumplido. Es el momento, hermano, que nos siguen desde el hogar, de poner ante Dios la vida de aquellos que piensan que no tienen tareas, que están angustiados, traídos y llevados, consumidos sin sentido, de aquellos que parecen consumidos sin hacer nada y que piensan que Dios o la suerte de la vida les ha dejado abandonados. Pero también damos gracias porque Jesús ha podido culminar su camino. Para esto vino al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestar nuestro destino. La vida del ser humano es nacer, vivir, morir y resucitar. Superando el miedo a morir, es posible que el amor invada al mundo, es posible el servicio y la entrega hasta la muerte, y entonces poder decir en su momento: todo está consumado. He recorrido el buen camino, he realizado la buena tarea, he amado hasta el extremo. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó. Por la vía dolorosa, que es
al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue el que quiso ir a morir por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue el que quiso ir a morir por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Qué paz entregar el último suspiro a Dios Padre después de ser traicionado, calumniado, condenado, flagelado, escupido, coronado de espinas, crucificado. Después de tanto sufrimiento, terminar en las manos amorosas de Dios Padre. A lo largo de su vida terrena, Jesús ha permanecido en las manos de Dios Padre. Ha sentido el calor y el cariño de estas manos a través de otras manos creadas por ese Papá Dios. Jesús ha sido cargado, bañado, amamantado, acariciado por las manos de la Virgen María. Muchas manos amigas lo han ayudado
a cargar madera y a carpintearla. Ha experimentado abrazos, saludos, aplausos. Ha sido tocado por una mujer enferma y ella ha quedado sana. Él ha tocado a una mujer encorvada, a un ciego de nacimiento y a muchos enfermos, y han quedado curados por sus manos salvadoras. Ha lavado los pies a sus discípulos con sus manos servidoras. Su rostro, camino de la cruz, ha sido limpiado del sudor y de la sangre por las manos de una mujer llamada Verónica. Sus manos fueron clavadas en la cruz y de ellas brotó sangre salvadora y limpiadora de los horribles pecados de esta humanidad. Y estas manos siguen bendiciendo y perdonando desde el cielo a cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Por eso nos envía muchas manos. También nosotros hemos sido tocados por manos benditas, manos de manifestación del amor de Dios Padre. Nos han palpado las manos de papá y mamá, los abuelos, los esposos, los hijos, los nietos, los amigos, los ginecólogos, los clínicos, los cirujanos, los intensivistas, las enfermeras, los maestros, los sacerdotes, las monjas, los vecinos. Todas ellas manos auxiliadoras, imagen y signo de la imagen de Dios Padre. Gracias, Dios Padre, por todas estas manos que nos han servido y salvado en distintas ocasiones. No queremos tener manos violentas, dañinas, negadoras de auxilio. Queremos vivir en las manos cariñosas de Dios. Queremos tener la misma compasión y misericordia de las manos de Dios. Como a Jesús nos llegará el momento de la muerte. Qué paz morir en las manos de quienes nos han amado toda la vida y a quienes nosotros hemos amado. Son las manos de Dios que nos abrirá la puerta de su casa del cielo. Y ahora, delante de Jesucristo Eucaristía, delante de Jesucristo presente en el pan consagrado, le rezamos para que extienda su mano misericordiosa sobre este pueblo que lo adora y lo ama y que en este momento difícil necesita su bendición, necesita sus manos cariñosas. En tus manos
yo confío en ti, tú eres mi Dios. En tu mano está mi hora, líbrame de mis adversarios.